La sugestión, ¿una herramienta para sanar o una trampa mental? Bienvenidos a Ideas, el podcast que nos invita a explorar las ideas más fascinantes que surgen de la inteligencia artificial, la ciencia y la mente humana. Hoy les traemos un episodio intrigante que nos lleva a un viaje a través de las complejidades de la sugestión humana, un fenómeno que ha marcado la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este quinto episodio de nuestra tercera temporada, titulado La sugestión humana a través del tiempo, entre la mente, la física cuántica y lo inexplicable, nos sumergiremos en un concepto que ha tocado todos los aspectos de nuestra existencia: la influencia de la mente sobre la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué, en algunos momentos, una palabra, una imagen o incluso un ritual tiene el poder de alterar nuestra percepción de la realidad? Hoy vamos a explorar estos misterios y más, tocando un tema que cruza fronteras entre lo científico, lo místico y lo inexplicable: la sugestión. La mente humana, a lo largo de la historia, ha demostrado ser un lienzo maleable, susceptible a diversas influencias que alteran nuestra forma de ver el mundo, ya sea a través de creencias, doctrinas religiosas, manipulaciones sociales o incluso los métodos más sofisticados de control psicológico. La sugestión ha jugado un papel crucial en cómo construimos nuestras realidades. A lo largo de los siglos, la sugestión ha sido utilizada para algo más que solo generar creencias individuales. En muchas culturas, los rituales y las ceremonias han tenido el poder de crear experiencias transformadoras. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué sucede en nuestra mente cuando nos dejamos llevar por una creencia o un acto simbólico? En este episodio, desentrañaremos las respuestas a estas preguntas, con la mente como el epicentro de todo. Para ello, recorreremos diferentes momentos históricos y analizaremos cómo, desde los oráculos griegos hasta los chamanes, la sugestión se ha utilizado para influir en las decisiones y la percepción colectiva de las personas. A través de las épocas, desde la magia hasta las ciencias modernas, el ser humano ha buscado comprender y manipular la mente. Pero más allá de las herramientas y técnicas, hay algo más profundo que la ciencia y la religión no logran explicarnos completamente: la capacidad de la mente humana de crear realidades que parecen ser tan reales como el mundo físico que nos rodea. La cuestión fundamental que abordaremos hoy es cómo la mente humana, a través de la sugestión, es capaz de alterar la percepción de la realidad. Esto no solo está relacionado con lo sobrenatural o lo místico, sino con fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria, influenciados por la manera en que nuestra mente interpreta la información que recibe. Desde los placebo, que han demostrado que nuestras creencias pueden influir directamente en nuestra salud, hasta la hipnosis y otras técnicas modernas, veremos cómo la sugestión puede reconfigurar nuestras vidas y nuestra forma de entender el mundo. Acompáñanos mientras exploramos cómo la sugestión, como herramienta poderosa, ha sido utilizada y entendida a lo largo del tiempo, y cómo, en muchos casos, lo inexplicable podría estar más cerca de lo que imaginamos. Lo que descubriremos hoy es que la sugestión no es solo un fenómeno psicológico, sino una fuerza que conecta la mente humana con aspectos fundamentales de la realidad, desdibujando las líneas entre lo que conocemos y lo que aún está por descubrirse. Este es solo el comienzo de una conversación profunda, en la que analizaremos cómo la sugestión ha sido usada como un recurso poderoso en la magia, la religión, la ciencia, e incluso en el control social. Les invito a quedarse con nosotros y abrir sus mentes a nuevas perspectivas sobre la mente humana, la percepción y la realidad. A lo largo de la historia, la sugestión ha sido una de las herramientas más poderosas para influir en la mente humana, utilizada en distintos contextos, desde la espiritualidad y la magia hasta la ciencia y la psicología. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue evolucionando esta capacidad de la mente para ser moldeada por palabras, rituales y expectativas colectivas? En este segmento, haremos un recorrido por los momentos clave en los que la sugestión ha sido protagonista, desde los oráculos de la antigüedad hasta las técnicas modernas de hipnosis. En la antigüedad, la sugestión estaba estrechamente ligada a la religión y a la creencia en lo sobrenatural. Un ejemplo clásico son los oráculos griegos, como el de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia entraba en un estado de trance y pronunciaba profecías que influían en decisiones políticas y militares de toda una civilización. ¿Era realmente un canal divino o simplemente un proceso de sugestión inducido por el contexto, las creencias de la época y posiblemente por vapores psicoactivos que emanaban del suelo? Lo fascinante de estos eventos es que, independientemente de si las visiones eran reales o no,
las personas actuaban con base en ellas, moldeando la historia bajo el poder de la creencia. En otras culturas, los chamanes y curanderos también han utilizado la sugestión a través de rituales, danzas y plantas sagradas. En muchas tradiciones indígenas, los estados alterados de conciencia inducidos por ceremonias han permitido a las personas experimentar visiones y sanaciones que, desde un punto de vista occidental, podrían explicarse por el poder de la sugestión y la capacidad de la mente para generar respuestas psicosomáticas. Si una persona cree que está siendo sanada, su cuerpo puede reaccionar como si realmente lo estuviera, lo que hoy conocemos como el efecto placebo. A medida que las sociedades evolucionaron, la sugestión no desapareció, sino que adoptó nuevas formas. Durante la Edad Media, por ejemplo, el miedo colectivo y las creencias religiosas fueron el terreno perfecto para la propagación de fenómenos sugestivos masivos, como las crisis de posesión demoníaca y los episodios de histeria colectiva. En la Europa del siglo XV hubo numerosos casos de comunidades enteras que afirmaban estar poseídas o afectadas por maldiciones, y la Iglesia respondía con exorcismos y castigos. Sin embargo, muchos de estos episodios pueden ser interpretados como sugestión colectiva, en los que el miedo y la repetición de relatos sobre posesiones hacían que las personas experimentaran síntomas reales. Pero la sugestión no solo se usó con fines religiosos o místicos. En el siglo XV, el médico Franz Mesmer revolucionó la percepción de la sugestión con su teoría del magnetismo animal, que sostenía que los fluidos invisibles podían ser manipulados para sanar el cuerpo. A pesar de que sus métodos fueron desacreditados, su trabajo sentó las bases para lo que luego sería conocido como hipnosis. Los primeros hipnotizadores descubrieron que, a través de la repetición de palabras, gestos y la inducción de estados de relajación profunda, podían hacer que las personas entraran en un estado altamente sugestionable en el que aceptaban órdenes y cambiaban su percepción de la realidad. Siguiendo esta línea, en el siglo XX, la psicología comenzó a estudiar más profundamente la sugestión, dando lugar a experimentos fascinantes. Por ejemplo, el neurólogo Jean-Martin Charcot utilizó la hipnosis para tratar la histeria, mientras que Sigmund Freud exploró la relación entre la sugestión y el inconsciente, aunque eventualmente abandonó la hipnosis en favor del psicoanálisis. Más adelante, en el siglo XX, científicos como Milton Erickson perfeccionaron la hipnosis como una herramienta terapéutica, demostrando que podía ser utilizada para aliviar el dolor, cambiar hábitos y tratar traumas psicológicos. Lo interesante de todo este recorrido es que, sin importar la época, la sugestión ha sido una constante en la forma en que los humanos interpretan y reaccionan al mundo. Desde el temor a los dioses y los rituales chamánicos hasta la hipnosis clínica y las técnicas modernas de persuasión, la mente humana sigue siendo susceptible a la influencia de creencias, palabras y expectativas. La cuestión clave es, ¿qué nos dice esto sobre nuestra percepción de la realidad? ¿Somos realmente dueños de nuestras creencias o estamos siempre bajo la influencia de algún tipo de sugestión? En los próximos segmentos, exploraremos cómo esta capacidad de la mente ha dado lugar a sucesos aparentemente inexplicables y cómo la ciencia intenta desentrañar sus mecanismos. Los eventos inexplicables han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, ciertos fenómenos han sido considerados pruebas irrefutables de lo sobrenatural, de lo divino o incluso de la presencia de fuerzas malignas. Sin embargo, cuando los analizamos desde la óptica de la sugestión, comienzan a surgir preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que creemos que es un milagro o una posesión demoníaca es, en realidad, producto del poder de la mente y de la influencia colectiva? Uno de los casos más paradigmáticos de sugestión masiva es el de las apariciones marianas. En múltiples momentos de la historia, personas han afirmado haber visto a la Virgen María, a menudo en circunstancias de crisis o conflicto. Fátima, Lourdes, Guadalupe, lugares que han pasado a la historia como epicentros de lo milagroso. Pero, al analizar estos eventos, encontramos patrones comunes, la presencia de un contexto de fe intensa, un grupo predispuesto a creer y, en muchos casos, un efecto dominó en el que un testimonio inicial es replicado y amplificado por la comunidad. Esto no significa que las experiencias sean falsas para quienes las viven, sino que el estado mental de quienes las presencian puede ser determinante en su percepción. El cerebro, condicionado por la expectativa y la creencia, podría estar proyectando imágenes o sensaciones que se alinean con su marco de referencia cultural y emocional. Algo similar ocurre con las crisis de posesión demoníaca,
que han sido documentadas durante siglos en distintas partes del mundo. En la Edad Media, las posesiones eran explicaciones comunes para comportamientos fuera de lo normativo, especialmente en comunidades profundamente religiosas. La histeria colectiva, la represión psicológica y el poder de la sugestión podían convertir pequeños episodios de angustia en manifestaciones que parecían auténticas intervenciones demoníacas. Un claro ejemplo de esto ocurrió durante los juicios de Salem en 1692, donde un grupo de niñas afirmó estar poseído, desencadenando una ola de acusaciones y ejecuciones. Hoy, algunos estudiosos han relacionado estos casos con estados alterados de conciencia inducidos por el miedo, el estrés y la presión social. Uno de los episodios más extraños y fascinantes de sugestión masiva es la epidemia de la danza de 1518, también conocida como el Dancing Plague. En la ciudad de Estrasburgo, decenas de personas comenzaron a bailar sin razón aparente, incapaces de detenerse, hasta el punto de colapsar por agotamiento. Durante semanas, el fenómeno se extendió, y aunque hoy en día no hay una explicación definitiva, se cree que fue un caso de histeria colectiva alimentado por la desesperación de la época, la superstición y la creencia en fuerzas invisibles que controlaban el destino de las personas. Pero la sugestión no solo ha generado episodios de sufrimiento o miedo, también está presente en lo que consideramos milagros, esos momentos en los que una persona enferma se recupera de manera inesperada o en los que un grupo de fieles experimenta una transformación colectiva. Desde el fenómeno de las estatuas que lloran hasta las curaciones espontáneas en lugares de peregrinación, la fe y la mente parecen estar profundamente interconectadas. La ciencia ha explorado algunos de estos casos a través del efecto placebo, que demuestra que la creencia en la curación puede desencadenar respuestas reales en el cuerpo. Entonces, si tantos de estos sucesos pueden explicarse a través de la sugestión, ¿qué dice esto sobre la naturaleza de la realidad? ¿Hasta qué punto nuestras experiencias más profundas están moldeadas por lo que creemos y por lo que la sociedad nos dice que debemos creer? Estos eventos, que para algunos son pruebas de lo divino y para otros meros reflejos de la psicología humana, nos muestran que la línea entre lo real y lo percibido es más delgada de lo que imaginamos. Alejandro Jodorowsky no es un psicólogo, ni un científico, ni un chamán en el sentido tradicional de la palabra. Es un artista, un narrador, un cineasta, pero también un creador de sistemas simbólicos que, para muchos, han cambiado vidas. Su propuesta de la psicomagia se basa en una idea central: el acto simbólico tiene el poder de reconfigurar el subconsciente, sanando traumas y desbloqueando conflictos internos que la lógica o la terapia convencional no siempre pueden alcanzar. Pero, ¿es esto solo una forma sofisticada de sugestión, o realmente existe un mecanismo psicológico detrás de la psicomagia que la hace efectiva? Para entender la psicomagia, hay que partir de una premisa básica: el subconsciente no distingue entre realidad y símbolo. En otras palabras, para la parte más profunda de nuestra mente, la metáfora puede ser tan poderosa como la experiencia misma. Jodorowsky lo explica de una manera muy concreta: si alguien sufre porque en su infancia su padre lo rechazó, una terapia psicomágica podría consistir en que esa persona le escriba una carta de reconciliación a su padre, pero sin enviarla, o incluso que contrate a un actor para que lo abrace y le diga las palabras que nunca escuchó. El simple acto de vivir simbólicamente lo que necesita puede generar un efecto liberador. Este tipo de prácticas pueden parecer extravagantes, pero en realidad, se asemejan a muchos rituales que las culturas han usado durante siglos. En la religión, en la magia ceremonial, en el teatro, incluso en la publicidad, el poder del símbolo es clave. Un ejemplo fascinante es el de los rituales de paso en distintas sociedades, ceremonias donde un individuo atraviesa un proceso simbólico que lo transforma en una nueva persona, ya sea un rito de iniciación tribal o una graduación universitaria con toga y birrete. El simple hecho de atravesar un evento simbólico cambia la percepción de la persona sobre sí misma y sobre cómo la ven los demás. Ahora, desde una perspectiva más científica, ¿cómo se relaciona esto con la sugestión? Hay varios estudios sobre el efecto placebo que sugieren que el cerebro es capaz de alterar la realidad física del cuerpo basándose solo en la creencia. Si una pastilla de azúcar puede aliviar un dolor solo porque la persona cree que está tomando un medicamento, ¿no sería posible que un acto simbólico tuviera un efecto similar en la psique? Algunos psicólogos han encontrado paralelos entre la psicomagia y la terapia cognitivo-conductual, que también se basa en cambiar la forma en que interpretamos nuestras experiencias.
En la terapia de exposición, por ejemplo, a una persona con fobia a los perros se le puede pedir que se acerque progresivamente a un perro real hasta que su miedo disminuya. En la psicomagia, el mismo principio se usa de una forma más teatral. Si alguien tiene miedo a la pobreza porque en su infancia escuchó frases como "el dinero es sucio", una terapia psicomágica podría ser enterrarlo en monedas o bañarse en billetes para romper esa asociación negativa de una manera visual e impactante. Pero el aspecto más intrigante de la psicomagia no es solo cómo afecta la mente individual, sino cómo puede influir en la percepción colectiva. Jodorowsky no se limitó a aplicar su técnica de manera privada, la usó en performances públicas, en acciones artísticas que buscaban reconfigurar el inconsciente colectivo. En una ocasión, organizó un desfile en el que los participantes, vestidos con símbolos de sus traumas o bloqueos personales, caminaban por las calles como si se tratara de un carnaval terapéutico. La idea era que, al representar su conflicto de manera exagerada y liberadora, la mente lo procesaría de una forma diferente. Este punto nos conecta con otro aspecto de la sugestión, su poder en lo colectivo. Así como una persona puede ser influida por un acto simbólico, una sociedad entera puede ser moldeada por narrativas, mitos y representaciones culturales. La historia está llena de ejemplos en los que un símbolo ha cambiado la mentalidad de un pueblo, desde las banderas hasta los himnos, desde las figuras religiosas hasta los logotipos de las grandes marcas. La psicomagia, en cierta forma, sugiere que podemos usar conscientemente estos símbolos para reprogramarnos a nivel individual y social. Entonces, ¿funciona la psicomagia porque activa un mecanismo psicológico real, o su efecto se debe a la sugestión y la predisposición de quien la practica? La respuesta, como en muchos aspectos de la mente humana, puede estar en la combinación de ambos factores. El cerebro busca patrones, conexiones, significados. Y si una persona cree en el poder de un acto simbólico, esa creencia puede ser suficiente para que el cambio ocurra. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué tan maleable es nuestra percepción de la realidad? Si la mente puede ser influida por símbolos, narrativas y actos simbólicos, ¿qué tan conscientes somos del poder que tienen sobre nosotros? Y si pudiéramos diseñar conscientemente nuestra propia realidad a través de la sugestión y el simbolismo, ¿hasta dónde podríamos llegar? La mente humana es una paradoja fascinante. Por un lado, parece operar bajo reglas estrictas de lógica y biología, pero al mismo tiempo, es capaz de desafiar esas mismas reglas a través de la sugestión. A lo largo de la historia, la ciencia ha tratado de entender hasta qué punto las creencias y expectativas pueden alterar nuestra realidad, y los hallazgos son sorprendentes. Experimentos con placebos, investigaciones sobre la hipnosis y descubrimientos en neuroplasticidad han revelado que la mente tiene una capacidad asombrosa para influir en el cuerpo y la percepción. El efecto placebo es quizá el mejor ejemplo de cómo la sugestión puede manifestarse físicamente. Se ha documentado en innumerables estudios médicos. Una persona toma una pastilla de azúcar, creyendo que es un potente analgésico, y su dolor disminuye. ¿Cómo es posible? La mente, convencida de que está recibiendo un tratamiento efectivo, desencadena una cascada de respuestas fisiológicas que imitan los efectos de un medicamento real. En algunos casos, se han registrado cambios medibles en el cerebro y en el sistema inmunológico, lo que sugiere que la sugestión puede ser lo suficientemente poderosa como para activar procesos de curación reales. Pero el placebo no solo ocurre en la medicina. Se ha observado en el rendimiento deportivo, en la educación y hasta en la percepción del sabor. Un estudio reveló que las personas que bebían un vino supuestamente caro lo describían como más rico y complejo que cuando bebían el mismo vino con una etiqueta de precio más baja. Esto significa que la sugestión no solo cambia lo que sentimos, sino que literalmente modifica la manera en que el cerebro procesa la información. Y si la sugestión es capaz de modificar nuestras sensaciones, ¿qué pasa con la hipnosis? Durante décadas, la hipnosis fue vista como un truco de feria, pero hoy en día es una herramienta terapéutica legítima utilizada para tratar fobias, ansiedad y hasta el dolor crónico. Lo interesante es que los escáneres cerebrales han mostrado que una persona hipnotizada realmente experimenta una alteración en su percepción. En un experimento famoso, se pidió a sujetos hipnotizados que imaginaran una escena vivida mientras se escaneaba su cerebro. Sorprendentemente, las mismas áreas que se activan cuando alguien ve una imagen real se encendieron, como si el cerebro no distinguiera entre lo imaginado y lo real.
Esto nos lleva a otro concepto clave, la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo, se creyó que el cerebro era una estructura fija, que una vez alcanzada la adultez, no podía cambiar demasiado. Pero la neurociencia ha demostrado que el cerebro está en constante evolución, reorganizando sus conexiones en función de nuestras experiencias y pensamientos. Aquí es donde la sugestión cobra aún más importancia. Si nuestras creencias pueden influir en la estructura del cerebro, entonces podríamos, en teoría, entrenarlo para modificar nuestra percepción de la realidad de manera consciente. Hay estudios fascinantes sobre cómo esto podría aplicarse en la vida diaria. Por ejemplo, las personas que practican la visualización, una técnica en la que se imaginan a sí mismas logrando un objetivo específico, tienen más probabilidades de alcanzar ese objetivo en comparación con quienes solo confían en el esfuerzo físico. Esto se ha probado en atletas, estudiantes y hasta en pacientes en recuperación. Un grupo de personas con fracturas en la mano fue dividido en dos. Un grupo solo llevó el tratamiento médico estándar, mientras que el otro complementó su rehabilitación con ejercicios mentales, en los que imaginaban mover sus dedos. Al final del estudio, quienes usaron la visualización recuperaron su movilidad más rápido que el otro grupo. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: si la mente puede cambiar el cuerpo y la percepción, ¿hasta dónde llega su influencia? ¿Es posible que la realidad misma sea maleable a través de la sugestión? Aquí es donde la conversación se conecta con teorías aún más intrigantes, que tocan los límites entre la neurociencia y la física cuántica. Pero antes de llegar ahí, es necesario explorar con más profundidad cómo la neuroplasticidad nos permite remodelar la manera en que experimentamos el mundo. La mente humana es una estructura increíblemente maleable, y la neuroplasticidad es la prueba más clara de ello. Lejos de ser un sistema rígido e inmutable, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, adaptarse y fortalecerse en respuesta a nuestras experiencias, pensamientos y creencias. Esta capacidad no solo define cómo aprendemos, sino que también moldea nuestra percepción del mundo y nuestra respuesta a la sugestión. Desde hace décadas, los estudios en neurociencia han demostrado que cada experiencia que vivimos deja una huella en el cerebro. Cada nuevo idioma que aprendemos, cada hábito que adquirimos y cada emoción que sentimos generan conexiones neuronales que pueden fortalecerse o debilitarse con el tiempo. Pero lo más fascinante es que, incluso sin experiencias físicas directas, la mente puede reconfigurarse a través de la sugestión. Es decir, no solo lo que hacemos cambia nuestro cerebro, sino también lo que creemos. Uno de los ejemplos más estudiados de esto es el efecto placebo. Durante años, los científicos han observado que, cuando una persona cree firmemente que está recibiendo un tratamiento eficaz, incluso si solo se le ha dado una pastilla de azúcar, su cuerpo responde de manera positiva. Este fenómeno no es solo una ilusión psicológica, sino un proceso biológico real. El cerebro libera sustancias químicas, como endorfinas y dopamina, que generan cambios medibles en la salud de la persona. En algunos casos, incluso se han registrado mejoras en enfermedades crónicas solo a través de la creencia en un tratamiento falso. Pero la neuroplasticidad va mucho más allá del efecto placebo. La hipnosis, por ejemplo, ha demostrado ser capaz de modificar la percepción de la realidad en tiempo real. Experimentos en los que se induce hipnosis a los participantes han demostrado que la sugestión puede hacer que alguien sienta frío en una habitación caliente, que deje de percibir el dolor o incluso que vea colores en imágenes en blanco y negro. Estas respuestas no son imaginarias. Estudios de neuroimagen han revelado que las áreas del cerebro involucradas en la percepción realmente se activan o se desactivan en función de la sugestión recibida. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué tan moldeable es nuestra realidad personal? Si nuestras creencias pueden modificar nuestra percepción, nuestra salud y nuestras emociones, ¿hasta qué punto podemos entrenar nuestra mente para mejorar nuestras vidas? Muchas prácticas modernas de desarrollo personal se basan en esta idea. Desde la visualización creativa hasta las afirmaciones positivas, el principio es el mismo. Repetir ciertos pensamientos y generar ciertas emociones puede, con el tiempo, cambiar nuestra estructura neuronal y modificar la forma en que experimentamos el mundo. Casos como el de pacientes que han superado fobias extremas mediante técnicas de reprogramación mental o personas que han logrado mejorar su rendimiento deportivo a través de la visualización detallada refuerzan la idea de que la mente no solo recibe la realidad, sino que también la moldea. En este sentido, la neuroplasticidad y la sugestión están íntimamente ligadas.
Lo que creemos y lo que nos decimos a nosotros mismos influye directamente en cómo funciona nuestro cerebro. Pero aquí hay una advertencia: así como la sugestión puede ser usada para bien, también puede ser una trampa. Creencias limitantes, traumas y patrones de pensamiento negativos pueden reforzarse a lo largo de los años, generando circuitos neuronales que nos mantienen atrapados en ciclos de miedo, ansiedad o autopercepción negativa. La neuroplasticidad no distingue entre lo útil y lo perjudicial, simplemente fortalece lo que repetimos constantemente. Por eso, aprender a dirigir la sugestión hacia pensamientos positivos y empoderadores no es solo una herramienta de bienestar, sino una estrategia de transformación profunda. Si la mente es capaz de modificar su propia estructura y nuestra percepción de la realidad, surge una pregunta aún más grande: ¿es posible que la conciencia misma influya en el mundo físico de una manera más allá de lo que entendemos hoy en día? Algunas teorías dentro de la física cuántica han propuesto ideas que desafían nuestra comprensión de la relación entre la mente y la realidad. Experimentos como la doble rendija han sugerido que el acto de observar puede cambiar el comportamiento de las partículas subatómicas. ¿Podría esto significar que la conciencia humana juega un papel en la construcción de la realidad? En este punto, la ciencia y la filosofía comienzan a cruzarse. ¿Somos solo observadores pasivos de un universo inmutable o tenemos un papel activo en su construcción? Y si es así, ¿hasta dónde llega nuestro poder de sugestión en la realidad que experimentamos? Uno de los conceptos más enigmáticos y fascinantes dentro de la física moderna es el papel que juega la conciencia en la realidad. Durante siglos, la ciencia y la filosofía han intentado definir los límites entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo que realmente existe y lo que solo es una construcción de la mente. Pero, ¿qué pasaría si esos límites no estuvieran tan claros? ¿Y si la realidad, tal como la percibimos, fuera en parte una manifestación de nuestra conciencia? Aquí es donde entra la mecánica cuántica, un campo de la física que desafía nuestra comprensión convencional del mundo. La física cuántica estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, y lo que se ha descubierto en este ámbito es tan extraño que ha abierto preguntas sobre la relación entre la conciencia y la materia. Uno de los experimentos más famosos en este sentido es el experimento de la doble rendija. Imaginemos que disparamos electrones o fotones contra una barrera con dos rendijas abiertas. Si no observamos el proceso, estas partículas se comportan como ondas, atravesando ambas rendijas simultáneamente y formando un patrón de interferencia en la pantalla posterior, similar al que producirían las ondas de agua. Pero aquí está lo sorprendente: si colocamos un dispositivo de medición para observar por cuál rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece y las partículas actúan como si fueran objetos sólidos, eligiendo solo una de las rendijas. En otras palabras, el acto de observar cambia el resultado. Este fenómeno ha sido interpretado de distintas formas, pero una de las más intrigantes sugiere que la conciencia del observador podría tener un papel en la manifestación de la realidad. No se trata simplemente de medir o no medir, sino de que el acto de observar parece colapsar las múltiples posibilidades de la materia en un solo resultado. Aquí es donde la sugestión cobra un nuevo nivel de profundidad. Si la conciencia tiene la capacidad de afectar el mundo cuántico, ¿podría esto significar que nuestras creencias y expectativas influyen en la realidad misma? Algunos científicos y filósofos han especulado que este principio podría estar vinculado a fenómenos como la ley de la atracción, el poder del pensamiento positivo o incluso la forma en la que construimos nuestras propias experiencias. Por supuesto, la física cuántica es un campo extremadamente complejo, y muchas de estas ideas siguen siendo objeto de debate. No hay una prueba definitiva de que la conciencia determine la realidad, pero los experimentos cuánticos han mostrado que la naturaleza del universo es mucho más extraña de lo que imaginábamos. Esta conexión entre la mente y la materia ha inspirado no solo a físicos, sino también a psicólogos, filósofos y personas interesadas en la espiritualidad. Para algunos, el hecho de que las partículas cuánticas se comporten de manera distinta cuando son observadas es una señal de que la realidad no es tan objetiva como creíamos. Para otros, se trata simplemente de un fenómeno físico que aún no comprendemos del todo. Independientemente de cuál sea la respuesta definitiva, lo que es innegable es que la relación entre la conciencia y el universo sigue siendo un misterio fascinante. Podría ser que la sugestión no solo moldee nuestra percepción,
sino que también influye en el mundo físico de formas que apenas estamos comenzando a descubrir. Si todo lo que percibimos es una construcción de nuestra mente, ¿hasta qué punto nuestra realidad es realmente nuestra? A lo largo de la historia, la filosofía ha explorado esta pregunta desde distintos ángulos, y muchos pensadores han abordado el poder de la sugestión como un elemento clave en la manera en que experimentamos el mundo. Desde Platón hasta Nietzsche, pasando por corrientes más contemporáneas, la idea de que la percepción está condicionada por nuestras creencias, nuestro entorno y hasta nuestro lenguaje nos lleva a cuestionar: ¿existe una verdad absoluta o simplemente vivimos atrapados en interpretaciones subjetivas? Uno de los primeros en desarrollar esta idea fue Platón con su famosa alegoría de la caverna. Imaginemos un grupo de personas que han pasado toda su vida encadenadas dentro de una cueva, viendo únicamente sombras proyectadas en una pared. Para ellos, esa es la única realidad posible. Sin embargo, si uno de ellos lograra liberarse y salir al mundo exterior, descubriría que todo lo que creía real era solo una distorsión. ¿Qué representa esta alegoría? Básicamente, Platón nos dice que lo que percibimos no es la realidad en sí misma, sino una versión limitada de ella, moldeada por nuestra educación, cultura y experiencias. Es decir, somos susceptibles a vivir en una ilusión colectiva sin siquiera darnos cuenta. Este mismo concepto de la percepción como construcción fue llevado más allá por Nietzsche, quien argumentó que nuestra visión del mundo está completamente mediada por el lenguaje y la cultura. Según él, los conceptos que usamos para describir la realidad no son más que metáforas que hemos heredado y que nos han sido impuestas a lo largo del tiempo. En otras palabras, la forma en la que pensamos y nos expresamos limita nuestra capacidad de percibir el mundo de una manera diferente. Un claro ejemplo de esto se da en los idiomas. Hay palabras en algunas lenguas que no tienen traducción exacta en otras, lo que significa que hay conceptos y emociones que solo pueden ser comprendidos dentro de una determinada estructura lingüística y cultural. ¿Hasta qué punto nuestra percepción está restringida por el lenguaje que hablamos? Otro filósofo relevante en esta conversación es Immanuel Kant, quien propuso que no conocemos la realidad en sí misma, sino únicamente la forma en la que nuestra mente la estructura. Para él, el mundo exterior solo tiene sentido porque nuestro cerebro impone categorías como el tiempo y el espacio para organizarlo. Esto es crucial porque sugiere que la realidad no es algo objetivo e independiente de nosotros, sino que, en gran medida, es el producto de nuestras estructuras mentales. Es decir, nuestro entendimiento del mundo es un filtro, no una ventana clara a una verdad universal. Ahora, si la realidad es una construcción, ¿hasta qué punto podemos modificarla? Aquí es donde entra el concepto de la sugestión. Si Platón nos mostró que podemos vivir engañados en una caverna sin darnos cuenta, y Nietzsche nos reveló que estamos atrapados en narrativas impuestas por la sociedad, entonces surge la pregunta: ¿podemos liberarnos de estas limitaciones? En la psicología moderna, la reprogramación mental a través de la sugestión ha demostrado que cambiar nuestras creencias puede cambiar radicalmente nuestra experiencia de la realidad. Desde la terapia cognitivo-conductual hasta la hipnosis y la neuroplasticidad, hay evidencia de que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar su percepción y, por lo tanto, nuestra vivencia del mundo. Pero aquí es donde la cuestión se vuelve aún más compleja. Si todo es una construcción subjetiva, ¿qué pasa cuando las sociedades crean realidades compartidas? La filosofía postmoderna ha señalado que muchas de nuestras creencias colectivas no son verdades objetivas, sino consensos culturales. Tomemos como ejemplo el dinero, en su forma más básica. Solo es papel o números en una pantalla, pero todos estamos de acuerdo en que tiene valor, lo que lo convierte en una realidad funcional. Lo mismo ocurre con las leyes, las instituciones y hasta conceptos como el éxito o la felicidad, que varían según el tiempo y la cultura. Entonces, si todo esto es maleable, ¿qué significa realmente ver la verdad? ¿Existe una forma de escapar de la caverna o simplemente pasamos de una ilusión a otra? Lo que está claro es que la sugestión no solo influye en la forma en que percibimos la realidad, sino que también puede ser utilizada para manipular nuestra manera de pensar, algo que exploraremos más adelante cuando analicemos cómo los medios, la política y la publicidad han aprovechado este conocimiento para moldear la percepción de las masas. Vivimos en una era donde la información fluye sin descanso. Redes sociales, noticieros, campañas publicitarias y discursos políticos nos bombardean constantemente con mensajes diseñados para captar nuestra atención y, más importante aún, influir en nuestras decisiones. Pero,
¿Somos realmente conscientes de hasta qué punto la sugestión está presente en todo lo que consumimos? El poder de la sugestión ha sido utilizado por siglos como una herramienta de control, desde los antiguos imperios que construyeron narrativas para justificar su dominio hasta las sofisticadas estrategias de marketing actuales. La manipulación de la percepción ha sido clave para moldear la opinión pública. Pensemos en la propaganda, desde los carteles de reclutamiento en las guerras mundiales hasta las campañas políticas modernas. Los mensajes no buscan solo informar, sino provocar una reacción emocional en las masas. Se juega con el miedo, la esperanza, la indignación o el sentido de pertenencia, todo con el propósito de dirigir la acción colectiva hacia un fin específico. Un caso emblemático de manipulación mediática ocurrió en la transmisión de la Guerra de los Mundos en 1938. La narración radial de Orson Welles, basada en la novela de H. G. Wells, fue presentada como si realmente estuviera ocurriendo una invasión alienígena. El resultado: pánico masivo. Aunque hoy en día sabemos que la magnitud de la reacción fue exagerada en los reportes posteriores, el evento demostró el inmenso poder de los medios para moldear la percepción de la realidad. Si una simple dramatización pudo generar tal respuesta, ¿qué tanto influyen en nosotros las noticias y los contenidos que consumimos a diario? En la publicidad, la sugestión es el motor de la persuasión. Marcas como Coca-Cola han sabido aprovechar esto con eslóganes como "Destapa la felicidad", asociando el consumo del producto con emociones positivas. No se trata solo de vender un refresco, sino de vender una sensación, un estilo de vida. Las estrategias de marketing emplean colores, música, imágenes y palabras cuidadosamente seleccionadas para influir en nuestro inconsciente, llevándonos a tomar decisiones sin que nos demos cuenta de que han sido inducidas. Y si la publicidad puede persuadirnos para comprar algo, la política puede moldear nuestra visión del mundo. La forma en que se presenta una noticia, el lenguaje que se utiliza y hasta la música de fondo en un discurso político pueden modificar la percepción de los hechos. La repetición es clave. Cuando una idea es expuesta una y otra vez, el cerebro tiende a aceptarla como verdad, un fenómeno conocido como el efecto de mera exposición. Así, se construyen narrativas en torno a temas como la seguridad nacional, la economía o los conflictos internacionales, diseñadas no solo para informar, sino para orientar la opinión pública en una dirección específica. Un fenómeno aún más sutil es la manipulación algorítmica. Las redes sociales nos muestran contenidos basados en nuestras interacciones previas, reforzando nuestras creencias y limitando nuestra exposición a perspectivas distintas. Esto crea burbujas de información en las que todo parece confirmar nuestras opiniones previas, reduciendo nuestra capacidad de cuestionar y analizar críticamente la información que recibimos. Pero, si somos tan sugestionables, ¿es posible resistir esta influencia? La respuesta no es sencilla, pero sí existen herramientas para desarrollar un pensamiento más crítico, cuestionar la fuente de la información, contrastar diferentes perspectivas y reconocer cuando un mensaje busca manipular nuestras emociones en lugar de informarnos son pasos fundamentales para escapar de la sugestión masiva. Al final, el verdadero desafío no es evitar la sugestión por completo, sino aprender a identificarla y decidir conscientemente en qué influencias queremos confiar. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo la sugestión ha acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales, manifestándose en creencias religiosas, fenómenos inexplicables, terapias psicológicas y hasta en la manipulación de masas. Hemos visto que la mente no solo recibe información, sino que la transforma, la interpreta y, en muchos casos, la moldea hasta el punto de modificar nuestra percepción de la realidad misma. Pero ahora surge una pregunta clave: si la sugestión es tan poderosa, ¿podemos utilizarla conscientemente para nuestro beneficio? La autosugestión ha sido estudiada en múltiples disciplinas, desde la psicología hasta la neurociencia. Sabemos que el efecto placebo es real y que el simple hecho de creer en algo puede desencadenar cambios fisiológicos en el cuerpo. También hemos hablado sobre la neuroplasticidad y la capacidad del cerebro para reconfigurarse según nuestras experiencias y pensamientos. Si todo esto es cierto, entonces la clave está en cómo dirigimos nuestra mente. Una de las prácticas más documentadas en este ámbito es la visualización creativa. Atletas de élite utilizan esta técnica para mejorar su rendimiento, imaginando en detalle cada movimiento antes de ejecutarlo físicamente. Lo que es fascinante es que el cerebro responde de manera similar a la experiencia imaginada y a la experiencia real,
lo que sugiere que podemos entrenarnos para ser más eficientes, más creativos o incluso más felices a través de la sugestión positiva. Pero esto nos lleva a otro punto crucial: si podemos programarnos para el éxito o la sanación, también podemos ser programados para el miedo, la duda o la limitación. La sugestión es un arma de doble filo y reconocer su influencia en nuestra vida cotidiana es el primer paso para aprovecharla en nuestro favor. ¿Cuántas veces hemos adoptado creencias limitantes solo porque alguien nos las inculcó? ¿Cuántas veces hemos sentido que algo era imposible sin haberlo intentado realmente? La idea de hackear nuestra mente puede sonar futurista o incluso esotérica, pero en realidad no es más que un proceso de reeducación mental. Implica ser conscientes de los mensajes que consumimos, cuestionar nuestras propias creencias y, sobre todo, practicar la autosugestión de manera intencional. Técnicas como la repetición de afirmaciones, la meditación enfocada y el reencuadre cognitivo han demostrado ser efectivas para cambiar la manera en que percibimos el mundo y, por lo tanto, la manera en que actuamos dentro de él. Entonces, la pregunta final es: ¿estamos listos para asumir el control de nuestra propia sugestión? ¿Podemos elegir nuestras creencias en lugar de simplemente absorberlas? La ciencia, la filosofía y la historia nos dicen que sí. Nuestra percepción del mundo es más maleable de lo que imaginamos y, si aprendemos a dirigir nuestra mente con intención, podríamos abrirnos a posibilidades que antes ni siquiera considerábamos. Con esto cerramos este episodio, pero la conversación no termina aquí. Queremos saber qué piensas. ¿Has experimentado la autosugestión en tu vida? ¿Crees que nuestra mente tiene más poder del que reconocemos? Escríbenos en redes sociales, comparte tus ideas y si quieres seguir explorando estos temas con nosotros, apóyanos en Patreon, suscríbete en YouTube, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos.